Amén. Gracias, Jesús. Cuán bueno, cuán deleitoso es que los hermanos, hijos de la casa, habiten juntos en armonía. Gracias, Señor. Aunque escuchamos corporación. La típica. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Quiero que pueda inclinar su rostro y le des un espacio al Espíritu Santo. Conéctate con Él. No importa lo que estés sintiendo en estos momentos. Y vamos a darle un espacio a Él en nuestro corazón para que su palabra, que no vuelve a Él vacía, dice la Biblia, haga lo que Él le mandó hacer en este día, en nuestras vidas. Amén. Entendemos, Padre, que tu palabra nos guía en nuestro camino. Amén. Y tu palabra nos enseña que no es tú, que el camino para nuestra vida es Jesús. Jesucristo es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. Llévanos a Él para que tu gloria resplandezca en nuestros corazones. En la iluminación de ese conocimiento que nos reflejará quiénes somos en Él. Gracias que tú estás aquí para llenar nuestros corazones de verdades, de vida. Tus palabras son espíritu y son vida. Medicina para todo nuestro cuerpo, dice tu palabra. Por eso hablamos este día, un día de sanidad, un día de luz, la luz que resplandece sobre las tinieblas. Toda tiniebla que trae oscuridad en nuestras relaciones, en nuestra vida, se va en el nombre de Jesús. Y viene tu luz que resplandece en esperanza, en vida llena de fruto, de proyectos maravillosos, para que tú seas glorificado en medio de ellos. Amén. Gracias por tu presencia. Nos consagramos a ti en tu palabra, declaramos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Amén. Qué bueno, gracias, Señor. Por favor, vaya a la Biblia y vamos a conectarnos con dos citas ahí. Ahí, dale. Efesios, por supuesto, capítulo 4. Conocido texto, dos textos bien conocidos, pero que nos hablan profundamente y nos dan una clara referencia para dónde queremos ir con esta palabra. Efesios capítulo 4, versos 1 al 3 y Colosenses capítulo 3, verso 14. Después vamos a leer. Colosenses 3, 14. Entonces leemos primero Efesios 4, 1 al 3. Dice el apóstol Pablo escribiendo desde la cárcel. No es solamente que él está preso en el Señor como cautivo para la gloria de Dios, sino que está literalmente cautivo, privado de libertad y de el maravilloso privilegio de estar relacionado con sus hermanos. Y eso es importante de considerar por el carácter de esta palabra. Entonces dice el apóstol Pablo, escribe a la iglesia: yo pues, preso en el Señor, o preso por causa del evangelio, de las cosas del Señor, yo que estoy impedido de verlos, en otras palabras, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con humildad y mansedumbre, bien leo, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Puede decir conmigo? En el vínculo de la paz. Amén. Ese es nuestro ritmo de vida. En otra carta a otra iglesia, Pablo le escribe
En Colosenses capítulo 3, verso 14, dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces pregunta, ¿ah? ¿Quién quiere pan? No. ¿Cuál sería la pregunta aquí? ¿Cómo es que tenemos que desenvolvernos nosotros? ¿Cuál es la característica esencial? Somos personas, en primer lugar, vinculadas. Amén. Y ese va a ser el tema central de esta palabra. Para eso tenemos que disponernos a lo primero que dice esta carta de Efesios. Si le puede decir al que está a su lado, yo le digo a la pastora aquí, vive en paz. Vivamos en paz. Ella me da paz a mí. Yo le doy paz a ella. Y todos somos felices. Amén. La gente de paz es gente feliz. Gente que siempre tiene una sonrisa, que tiene una salida, que no está enrollada, no está complicada ni confundida. La paz trae luz a nuestras vidas. La forma más poderosa de vincularnos es a través de la paz en el Señor. Es a través de la paz que el amor de Dios se desarrolla en nosotros. Entonces, a propósito de cultura de reino, que es lo que hemos estado prácticamente todo este año reflexionando, salvo algunos aro que hemos hecho ahí de repente para insertar una palabra, pero que también está todo relacionado. Pero a propósito de cultura de reino, necesitamos de alguna manera involucrarnos con esta palabra, porque cuando hablamos de cultura de reino, como hemos estado diciendo, estamos diciendo que estamos transformando nuestra manera de pensar, de desarrollarnos, de identificarnos, de manifestar nuestra fe como Dios quiere que lo hagamos. Pensar como Él piensa para hacer lo que Él quiere. ¿Se acuerda de esa frase? Ha sido como la frase lema de esto. Pensar como Él piensa para que podamos hacer lo que Él quiere. ¿Cómo voy a hacer la voluntad de Dios? Que mi mente sea renovada a la cultura del reino. Entonces, por eso es que hemos estado en esta trayectoria durante todo este año. Y en esto de la cultura del reino, evidentemente estamos estableciendo valores fundamentales que van a guiar nuestra manera de pensar para que podamos andar como Él quiere y hacer lo que Él quiere. De aquí, entonces, que estamos acercándonos como al epílogo, a la parte final de este tema de la cultura del reino, de establecer los valores fundamentales. Y el último valor fundamental de la cultura del reino dice que nosotros hemos sido puestos para esperanza. Amén. Vivimos en esperanza. ¿Lo cree usted? Amén. Y si no, más vale que lo crea porque es la esencia de la Biblia. La Biblia es un mensaje de esperanza. Amén. ¿La Biblia dónde termina? En el Apocalipsis. Y Apocalipsis final, capítulo 22, habla de esa esperanza gloriosa cuando ya finalmente todo se termina y la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, se asienta sobre la tierra. Y vivimos todos en paz, en gloria. Aleluya. Entonces la Biblia es un mensaje de esperanza. Por eso tú y yo tenemos que aprender y alinearnos con la esperanza que no avergüenza. Para eso ha sido derramado el amor de Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo, dice Romanos. Para que estemos claros y tengamos un mensaje definido y proyectado en el tiempo, hermanos míos. Entonces, por eso este valor tan importante
de establecer nuestro camino de esperanza. Y cuando hablamos de camino de esperanza, entonces ahí empezamos a asociar a donde nosotros queremos llegar. Debemos entonces estar claros que los tiempos de Dios tienen esperanza. ¿Le quedó claro? Porque se lo estoy reafirmando. Entonces, si tú y yo tenemos una visión clara hacia adelante, vamos a tener paz en nuestros corazones. Y eso es lo que la Biblia está diciendo. Cuando interpretamos el mensaje profético de la Escritura con sentido de juicio, ese sentido de juicio que aniquila a la persona, si bien el juicio tiene el fin de acabar con el mal, pero a veces estamos tan afanados con el asunto de que se acabe el mal, que establecemos juicios en nuestras palabras fuera de tiempo. Amén. Y el juicio de Dios tiene que ver con la restauración del reino, la restauración de la paz. Entonces, el juicio de Dios está lleno de esperanza. Por eso es importante que nos involucremos con este valor fundamental y en este contexto hacia donde estoy tratando de llevar el tema, que es que tú y yo vivamos en paz. Amén. Los tiempos de Dios se nos muestran o definen en la Biblia como la idea clara, con una idea clara de salvación. Amén. Amén. Siempre ha sido ese el mensaje de la Escritura. Desde que apareció el pecado en el hombre, desde el mismo momento ahí en Génesis capítulo 3, cuando el hombre se queda separado de la gloria de Dios y viene la maldición sobre el hombre, lo primero que aparece allí es el versículo 15 maravilloso, en donde se nos anuncia el Mesías. Amén. Porque el diablo se levanta con toda su mentira y todo su engaño, pretendiendo arruinar la obra de Dios, que es el hombre. Pero Dios le dice al diablo, si bien tú heriste la simiente de Dios en el calcañar, pero esta te herirá en la cabeza. Amén. Y tu obra de maldad se acabará. Aleluya. Y ahí está anunciando a Jesucristo en nuestras vidas. Y Él es el príncipe de paz. ¿Cuántos lo saben? Gracias, Señor. Entonces, por eso es importante que nosotros vayamos observando y viendo cómo esta obra de salvación que está viniendo a nosotros se está anunciando. La Biblia nos habla del Kairos, sobre todo en el Nuevo Testamento. ¿Lo ha escuchado ese concepto? Kairos. Kairos es un concepto que en el griego representa un lapso indeterminado, por supuesto de tiempo, que anuncia algo muy importante, algo determinante, algo definido. Su significado literal tiene que ver con el momento adecuado, el momento oportuno. ¿Amén? Cuando hablamos del Kairos, hablamos del momento oportuno de Dios que va a transformar tu vida. Amén. Por eso hacemos tanto realce a ese concepto en la Escritura. ¿Y por qué estoy mezclando una cosa con otra? Porque lo que quiero decirte de parte de Dios es que es tan importante que tú y yo nos desarrollemos en un vínculo de paz. Porque en la medida que nos desarrollamos en el vínculo de paz, se va a reafirmar en nuestra vida la manifestación misma de la esperanza. La esperanza que nosotros tenemos en Cristo anuncia por todas partes salvación. Amén. Cuando nosotros nos involucramos con el mensaje de salvación, estamos trayendo esperanza. Y esa esperanza está anunciando el tiempo favorable de parte de Dios para que todos los hombres lleguen al arrepentimiento. Entonces
Entonces nos da una mirada de largo plazo. La iglesia espera la venida de Jesucristo. ¿Estamos claros con eso? Pero Jesucristo no va a venir antes de que haya una iglesia fortalecida en su poder que trae paz sobre las naciones. Un mensaje trascendente, un mensaje poderoso. La iglesia no es una gente que va a ser rescatada en medio de la maldad para que no se pierda. Ese es un engaño. La iglesia va a involucrarse de lleno con toda la adversidad en el poder del Espíritu Santo para dar su mensaje final. Y el mensaje final es el mismo que desde el principio, porque la palabra de ayer es la palabra de hoy. Palabra de salvación en Jesucristo. ¿Estamos claros? Entonces, hermanos, cuando hablamos de los tiempos oportunos de Dios, estamos diciendo determinantemente que Dios quiere salvación para todos los hombres y nosotros tenemos una mirada de largo plazo para eso. Vuelvo atrás, por eso es que tenemos que aprender a vincularnos con el verdadero sentido de la esperanza. Nuestra manera de pensar en este tiempo va a determinar cómo nosotros nos alineamos con el kairos de Dios. Cómo tú y yo pensamos. Cómo tú y yo nos proyectamos en nuestra fe. La fe que tú tienes es una fe individualista que te hace pensar solo en tus propios problemas y no en los problemas de los demás. ¿O es una fe que te impulsa, que no importando los problemas que tú tengas, porque los problemas que tú tengas los carga Dios? ¿Cuántos saben eso? Ay, que me mareo. Los problemas que tú tengas los carga Dios. Por lo tanto, yo tomo las cargas de otros y puedo ayudarle a resolver los problemas a otros. Métase con ese lío, métase con esa dinámica y vamos a tener una vida extraordinaria. Entonces tenemos que alinearnos con la oportunidad de Dios. Nuestra oración no es, Dios mío, sálvanos de este mundo, líbranos de este mundo. Jesucristo dijo en Juan 17, en la oración de Jesús ahí en el Getsemaní: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Para que el mal no nos confunda, sino que lo único que haga el mal con nosotros es plantearnos cuál es el camino del bien. Para que traigamos bien sobre nosotros. De aquí es cómo nosotros estamos vinculados, cómo nosotros estamos mirando la vida que tenemos, cómo nosotros estamos desarrollándonos en medio de la vida que estamos viviendo. Si vivimos en el ámbito del tiempo adecuado, entonces nosotros andaremos con el espíritu correcto para relacionarnos adecuadamente con los demás. Amén. ¿Cómo sabrán que somos discípulos del Señor? Bueno, porque hago milagros, porque tengo una fe extraordinaria, porque me conozco la Biblia de tapa a tapa. ¿Cómo es que nos van a relacionar? Es que estamos relacionados con el vínculo perfecto. ¿Sí? El vínculo que nos permite a nosotros, como oraba el apóstol Pablo ahí desde la cárcel, que estemos relacionados de tal manera que nada nos divida, que nada nos separe, que seamos capaces de resolver las cosas a partir de nuestra casa y en donde sea que estemos. Cuanto más en la iglesia del Señor, que es la reunión de los santos para recibir nuevas fuerzas, para que conquistemos para la gloria de Dios. Entonces, estamos llamados a relacionarnos adecuadamente y que, por cierto, de eso se trata la vida en el Evangelio. Entonces, los tiempos de Dios están llenos de esperanza. ¿Estamos claros hasta ahí? Están llenos de esperanza. Y si tú y yo nos movemos bajo este valor fundamental de que caminamos en virtud de la esperanza, entonces nos vamos a desarrollar con los que nos rodean
adecuadamente, para involucrarnos adecuadamente con los demás. Insisto en esto, partiendo desde cómo nos relacionamos en casa. Por eso el mensaje se llama Vive en paz. ¿Ah? Bueno, está bien de a dos, porque por ahí parte la cosa. ¿Sí? ¿Dónde se dan los conflictos? De a dos. Fíjate que todos los trastornos de personalidad que tienen que ver con la cosa íntima, cómo nosotros nos enfocamos con el mundo, se centran en el conflicto afectivo interno que te impide relacionarte adecuadamente con los demás. ¿Sí o no? Transformas la realidad. Por ejemplo, el que se enferma de esquizofrenia vive con un sentido de paranoia y de conflicto existencial que le impide relacionarse adecuadamente con los demás, ¿sí? El que se enferma a ese grado en su mente, lo primero que pasa es que hay un descuido personal tal en el aseo, en la forma de hablar, en la forma de pensar, que le impide relacionarse bien con los demás. Y es lo que el diablo quiere hacer siempre con nosotros. El diablo quiere que nos volvamos locos. Pero la única locura que tiene que venir a tu vida es la locura del Evangelio. Y la locura del Evangelio dice, no me avergüenzo de esta palabra porque es poder de Dios para salvación. Es un poder para traer esperanza. Es un poder que me da de mí sentido de vida. Entonces, si pretendemos nosotros establecer nuestra mirada en virtud de la esperanza, para que este mensaje crezca en nosotros, necesitamos comprender desde el espíritu, para que haya revelación, desde nuestro espíritu, el concepto de vincularnos, el vínculo que caracteriza nuestras relaciones esenciales. Cuando hablo de relaciones esenciales, me refiero a ese tipo de relación que tienen un inicio potente, seguro, y que tienen una proyección absolutamente segura. ¿Amén? Amén. Tú y yo estamos llamados por Dios, ¿cuántos lo saben? Amén. Tenemos vida eterna, ¿cuántos lo saben? Amén. Todos lo sabemos. ¿Eso es para qué? Para que nuestras relaciones sean de largo plazo y nada las estropee. Partiendo desde nuestra casa. Vive, o sea, de a dos, que están vinculados adecuadamente para que exista la atmósfera divina que va a cubrir toda la situación. Jesús nos enseñó a saludarnos de esa manera. ¿Cómo apareció Jesús después de la resurrección? Le faltó el cintillo en la cabeza nomás al Señor. Paz a vosotros. Amén. Paz a vosotros. Vive en paz. Aprendamos a desarrollar esta forma de vincularnos. No se trata solamente de que tengamos una relación, sino que una relación bendita en nuestras vidas que traiga ese sentido sobrenatural que ha cubierto nuestras vidas con el amor de Dios. ¿Cuántos saben que el amor de Dios perdonó todos nuestros pecados? Que cuando tú vas a la presencia de Él, no tienes conflicto ya con el pecado, sino que cuando vienes a su presencia, tú tienes seguridad absoluta con respecto al pecado. ¿Verdad? Si el pecado por allí te anda persiguiendo y te agarra los talones y te empieza a comer las ganas y el buen sentido de la vida y te anda equivocando tras equivocando, y está haciendo esa la característica, lo mejor que te puede pasar es que te involucres con el Padre de tal manera que sepas que Él te dio una naturaleza para vencer el pecado. ¿Verdad que sí? O sea, por causa de la justicia de Jesucristo, dice la Biblia en Romanos, tenemos paz para con Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo saben? Entonces necesitamos vincularnos de esa manera. Hermanos míos, tenemos que entender que la cosa comienza por casa.
tu casa tiene que llenarse del vínculo de la paz. El primer objetivo al levantarte en la mañana, luego de reconocer la presencia de Dios, es que ese reconocimiento de la presencia de Dios que te dice, eres hijo de Dios. Ya no tengo temor al pecado, ya no tengo temor a la muerte, soy hijo de Dios. Entonces eso va a desatar un ámbito sobre mi casa, que es paz. Paz unos con otros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por eso, que lo vamos a hacer presente este viernes en el encuentro de matrimonio, comienza a afilarte los labios, porque el besito de la mañana es determinante. ¿Amén? La Biblia dice, salúdense con besos santos. ¿Sí o no? Esa sea la manera de vincularnos en el Señor. Aprendimos por estas cuestiones de religiosidades. ¿Cómo está, hermana? Dios le bendiga. ¿Ah? El le, y le ponemos el le, porque el le causa una diferencia en el vínculo. Ya no es tú y yo. ¿Ah? Dios me la bendiga, decimos. Entonces, y nos saludamos así, teniendo temor al vínculo de amor, de afecto. Establece paz en tu casa a través de una vida de paz con Dios. Él ya no te está persiguiendo, Él ya no te está buscando para condenarte o para que tú te sientas mal. Él te buscó y te halló y te rescató. Pagó un precio caro por ti, el precio más caro que podría pagarse por alguien. La preciosa sangre de Jesucristo. Dios santo y todopoderoso. Entonces Dios resolvió el problema para que tú tuvieses, ¿qué cosa? Paz. Para compartir con otros. Tu vida tiene que llenarse de paz. Para que el tiempo adecuado de Dios, mira cómo relacionamos todo lo que te estoy diciendo. Tu vida tiene que llenarse de paz para que el tiempo adecuado de Dios, su mirada con respecto a las situaciones, a los tiempos, alcancen en primer lugar tu carácter. ¿Sí? O sea, cómo estás juzgando los tiempos, cómo estás juzgando las circunstancias. Cómo las circunstancias afectan tu ánimo. Cómo a lo mejor desdén del otro o la complicación que el otro te causa o le causa a él mismo y con eso te contagia. Cómo esa situación tú la enfrentas porque tú puedes interpretar los tiempos adecuadamente. ¿Me hago entender? Adecuadamente. Es decir, cuando yo adecuo algo a un objeto, ¿qué hago? Pesco el objeto y le busco el ladito por donde lo pueda cubrir. ¿Sí? Salud. Y eso es lo que hace la paz. Por eso la Biblia nos dice, estén vinculados con la paz del Espíritu Santo. Superen los conflictos de tal manera que la paz de Dios, Efesios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones en Cristo Jesús, que pagó un precio adecuado. ¿Sí? Si algo tenemos que combatir en esta vida con autoridad y compasión, son los conflictos interpersonales. Es decir, los conflictos que van a arruinar mi relación contigo. Que tú y yo tengamos paz. Y esa paz nos dibuje una carita bonita. Que andemos con una sonrisa. Y afine mis labios. ¿Para qué? Para que nos podamos dar un beso, cariño y de afecto.
Ley de la iglesia, Cristo tu única esperanza, decreto supremo a partir de hoy, decreto que los hermanos y las hermanas se van a salir a saludar con un bonito beso. Amén. Pocos amenes, pero puede ser igual. Porque estamos llamados a eso, queridos. ¿Qué va a hacer la paz? La paz va a alinear tu carácter, tus circunstancias con la obra de Dios, que es sobrenatural. ¿Sí o no? Si tú tienes paz, tienes visión para adelante. Se generan valores tan determinantes como, por ejemplo, el respeto. ¿Sí? ¿Qué dice el respeto? El respeto me dice a mí, mira a la otra persona con tal valor que no se deprecie, con un valor de oro. De tal manera que lo que tú hagas con la otra persona, cómo te vas a desenvolver, las palabras que tú vas a usar, sean adecuadas para que la relación permanezca en el tiempo. Eso es vivir en la voluntad de Dios, mis hermanos. Esa es la esencia del Evangelio. Aleluya. Paz a vosotros. ¿Qué ha traído Dios con el Evangelio? La manera de vincularnos con Dios de tal manera que no tengamos problemas. Y si no tenemos problemas entre nosotros o no tenemos problemas con Dios, no vamos a tener problemas entre nosotros. Eso es lo que quiero decir. Me llama mucho la atención esta paradoja a todos los que les gusta la guerra espiritual. ¿A cuánto les gusta la guerra espiritual? A mí me gusta la guerra espiritual. Hago fugilato en las mañanas con el Espíritu Santo para traer dominio de Dios sobre las naciones. Amén. Es una buena oración, la intercesión, la guerra espiritual. Gloria a Dios. Mira qué lindo. Entonces, Dios dice esto en términos de guerra espiritual. Famoso Mateo 11, verso 12. Mateo 11, 12. Aquí se produce una paradoja tan extraordinaria que nosotros tenemos que saber captar. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Qué arrebatan los violentos? El reino. ¿Sí? ¿Cómo imponen aquellos que pretenden conquistar el reino de Dios? Con violencia. ¿Sí o no? ¿Cómo lo imponemos? Con violencia. Somos gente aguerrida. Somos gente de coscacho. Pero pastor, ¿no me está hablando de beso? ¿No me está hablando de paz? ¿Cómo es la cuestión entonces? ¿Verdad? Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso dice una paradoja. Algo que tenemos que entender para que lo entendamos bien. Porque la violencia del reino, la guerra del reino, no es con espada ni con ejército. ¿Con qué se pelea en Dios? Con el Espíritu Santo. Sí, iglesia bendita, ¿con qué se pelea en Dios? ¿Con qué nos agarramos a coscacho? Con el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el vínculo en el cual debemos desarrollarnos en el Espíritu Santo? Paz. ¿Cómo se pelea en Dios? ¿Cómo se hace la violencia del reino, la violencia que conquista? Con la paz en el Espíritu. Aleluya. ¿Cómo vamos a ser más fuerte cada día? En la medida que nosotros conquistamos en fe, que tenemos una palabra profética, una palabra definida, una palabra que determina nuestra vida para que conquistemos y avancemos y le quitemos el territorio al diablo. ¿Cuántos lo saben? Oh, a mí me gusta pensar en eso. Me gusta quitarle territorio al diablo. ¿Y cómo le voy a quitar territorio al diablo? Viviendo en la paz del Espíritu. Primero, no tengo conflicto en mi vida. Segundo, no tengo conflicto contigo, ni con nadie en este mundo,
Porque Jesucristo pagó el precio de nuestro pecado. Por mucho que sea el pecado del otro hacia mí, Jesucristo pagó un precio por ese pecado, ¿sí o no? Entonces yo estoy llamado a perdonar, yo estoy llamado a relacionarme, yo estoy llamado a vincularme en el poder de Dios. Pero ¿cómo me voy a vincular con alguien que me desprecia? ¿Cómo me voy a vincular en paz con alguien que solo pretende mi mal y me anda cortando el pelo? Por eso me corté el pelo. ¿Cómo me voy a relacionar con ese o con esa? Si está hablando mal de mí, si está hablando cagüines y todo. Por eso no es con espada ni con ejército, pues, mi hermano. Por eso nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Sí? ¿Cómo lucho con el diablo? ¡Te vas, Satanás! ¡Fuera! Y quedo difónico con tanto grito que le hago. Al final el diablo termina feliz porque yo quedé difónico y no puedo hablar. Y si no puedo hablar, no tengo palabras de fe, entonces no lo destruyo. O no destruyo sus obras. Entonces, ¿cómo me vinculo con la pelea del diablo? Estableciendo primero en mi corazón y después en el entorno la paz de Jesucristo. ¿Sí o no? Que anuncia los tiempos de paz y me hace poderoso. ¿A qué es lo que le tiene horror el diablo? Que tú en medio de los tiempos y en medio de los conflictos te sometas a Dios. ¿Sí o no? Someteos pues a Dios y resistid al diablo. De esta manera te hace entender la palabra. Y huirá. ¿Cómo el diablo se arranca de ti? No gritándole, no haciéndole monstruosidades y cosas y diciéndole cosas. Es tú teniendo paz. Tu casa, tu vida necesita llenarse de paz. Tu relación matrimonial, tu relación con tus hijos, tu relación con tu entorno, tus vecinos, tus parientes, necesitan saber que tú tienes paz. Amén. Aleluya. Si quieres ayunar y buscar de Dios y fortalecerte en Él, primero, ese es el primer gran motivo, que en mi corazón haya paz. Para que aquellas cosas que nos separaron sean restauradas. Al estilo de mi pastor Fernando. ¿Cuántos están escuchando esta palabra, mis hermanos? Aleluya. Necesitamos involucrarnos con la paz si nosotros queremos conquistar con conquista del reino. What is the question? O sea, ¿cuál es la pregunta aquí? ¿Cómo? ¿Cómo hago para que mi vida esté llena de paz? Y esta vida llena de paz, que es una acción concreta, una acción violenta del reino. La mejor violencia del reino es la paz que hay en tu corazón. ¿Amén? Porque conquista, porque trae grandes efectos de parte del cielo. ¿Cómo lo hago? Entonces, punto 1 de una serie de puntos de este mensaje, pero no los voy a tirar todo el día. Tenga paz. Pero quiero, después de esta larga introducción, centrarte en esto. Necesitamos paz. Paz, vínculos de paz fuertes. Entonces, ¿qué hacemos? Vinculémonos adecuadamente. Amén, iglesia. Desarrolla vínculos. Relaciones de unidad. ¿Sí, iglesia? Vínculos verdaderos. Porque tenemos que tener en cuenta muy claramente definido en nuestra vida que el espíritu de esta generación, hermanos míos, sujeta a las personas a la apatía y la individualidad.
Algo que es fuerte en este mundo es ese sentido egoísta de la individualidad. Por eso estamos tan felices con los smartphones, con los teléfonos celulares o los teléfonos inteligentes. La paradoja terrible es que los teléfonos inteligentes nos ponen caretontos porque todo... Y estamos desvinculados unos a otros. Hay un cafecito en el centro de Santiago. Alguien trabaja en ese café. No, no es ese café, es otro café. Pero los pastores andan tomando ese cafecito de repente. Pues sí, pues. ¿Ah? Bueno, ella toma tecito. Entonces, cuando tú te sientas, hay un canastito al lado y dice, ponga su celular aquí. Qué buena idea. Amén. Y tiene unas rejitas qué rico. Unas rejitas el canastito ese, de modo que no te sea fácil meter la mano ahí. Porque si tú y yo estamos juntos, es para estar vinculados adecuadamente. ¿Sí, iglesia? Amén. Aleluya. Porque el espíritu de esta generación tiene que ver con ese sentido de apatía, ese sentido de desconectividad, de individualidad que exacerba, que exalta el yo. Por eso la nueva era, ¿ha escuchado de la nueva era? La religión de este tiempo, ¿en qué se centra? En que todos somos dioses y el centro está en nosotros mismos. La exaltación del yo, la superación del yo. Y la superación del yo te va a hacer trascender sobre la vida de tal manera que si no te resultó en esta vida, viene la otra, porque te vas a reencarnar. ¿Amén? O sea, si antes fue carnal, ahora va a ser más carnal. Porque se va a reencarnar. Así que ¿cuándo se va a librar del pecado y de la muerte? Chuta. ¿Te das cuenta cómo el diablo nos engaña con esos pensamientos? Pero la Biblia dice, está dado al hombre que viva una sola vez. Y después de esto, el juicio. ¿Y qué dice el juicio? El juicio dice, ¿en qué medida tú tienes paz con Dios? ¿Amén? Eso es el juicio. ¿Cuál es la paz que te guía? A mí me guía la paz de Dios. Amén. En Jesucristo. Amén. En el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, salte de ti mismo, salte de ti misma. No juzgues todas las situaciones en virtud de ti mismo. La Biblia lo llama, muere. Muere, muere a ti mismo. Todos los días muero, dice el apóstol Pablo, para que viva Cristo en mí. ¿Cuál es la esencia de Cristo? Que murió por otros. Nadie tiene mayor amor que este, que da su vida por sus amigos. Entonces, de hecho ya te ponís buena onda, diciéndolo amigablemente. Porque empiezas a conocer, empiezas a considerar la gente que está a tu alrededor como gente que hay que vincularse en paz, en amistad, en cariño. ¿Sí? Hay que vencer las trabas de los conflictos de la personalidad que te impiden desarrollarte adecuadamente. Amén. Si hay alguien a quien admiro cómo se relaciona, es la bonita aquí, mi esposa. Pucha, la mujer buena para conversar con los demás. Bonita, amigable, afectiva. Yo lucho con eso. Y ojalá te hablara de otro lado, porque lucho con conflictos en mi personalidad, con un complejo que continuamente el diablito chico ese que está acusando a cada rato. No hablé. Malo para conversar el compadre. Aunque no lo crea. El hecho de que uno sea predicador no significa que es bueno para conversar. ¿Sabía usted eso? Entonces pase tiempo conmigo y se va a dar cuenta de eso.
Entonces tiene que ayudarme a sacarme de eso y darme tema, porque uno de las generalidades le cuesta pasar a lo específico, ¿o no? Vincularnos unos a otros. Vincúlate. Esfuerza tu personalidad en el poder de Dios, de tal manera que lo dice de esta manera, ahí mismo en Efesios, considera a los demás muy importantes, tan importantes que son más importantes que tú. Amén. Entonces, cuando tú estás frente a alguien importante, más vale que le saques tema, ¿o no? Porque hay que honrar esa relación. O sea, si yo me siento frente al presidente, me voy a sentir honrado porque es una persona honorable, ¿sí o no? Aunque tenga diferencias políticas y tenga otras apreciaciones. Es un agente de respeto, ¿sí o no? ¿Y qué tengo que hacer yo? Tener una conversación que me permita relacionarme con él adecuadamente. ¿O no, iglesia? Que nos vinculemos, que me saque tema, porque es importante para mí. ¿Cómo yo voy a lograr la paz contigo? Partiendo de la base de que tú eres importante. Entonces vinculémonos, cuidemos nuestra relación de tal manera que se alarga en el tiempo, que haya paz en medio de nosotros. Hablando de la apatía, que es el espíritu de este tiempo, se define apatía bajo esta frase: menos me duele mientras menos me involucro. ¿Amén? Por eso me alejo de ti. Mientras menos me involucro, menos me va a doler. Entonces desarrollemos ¿qué? Relaciones superficiales. Nada más. En donde no nos involucremos mayormente. Pero Dios nos llama y nos da vida eterna para que nos desarrollemos en largo tiempo. ¿Sí o no? ¿Qué es lo primero que uno hace cuando se complica en la iglesia? Se va. Porque no quiere tener problema con los demás. Y lo mejor que nos puede pasar entre nosotros es que tú y yo nos aproblememos de repente. El apóstol Pablo lo dice: es bueno que entre vosotros haya disensiones. O sea, decir es distinto. Ah, no, yo lo pienso de otra manera. Ah, no, po. La esencia de una secta es convencerte e influenciarte de tal manera que tú pienses y digas las cosas exactamente como yo las digo, yo las pienso. Pero la palabra de Dios nos enseña otra cosa. Relacionémonos en la multiforme gracia de Dios. ¿Sí o no? De tal manera que si hay alguna separación, ¿qué asome ahí? Que somos aprobados delante de Dios. ¿Por qué somos aprobados delante de Dios? Porque hay paz. Porque la esencia, aunque tengamos drásticas diferencias, en el instituto yo con algunos pastores, profesores, tengo drásticas diferencias en cuanto al tema de salvación. Algunos son de Jacobo Arminio, otros son de Calvino. Yo soy más de este lado. Y entonces cuando el otro sujeta toda la todo el poder y la gracia de Dios a la voluntad del hombre, ahí uno empieza a sacar cuchillos, navajas y de todo tipo de cosas, porque vamos a entrar en discusión. Pero antes de entrar en una discusión, establezcamos que nosotros tenemos paz y nos amamos en el Señor. Entonces no importa cómo tú pienses con respecto a la salvación y cómo Dios va a hacer su obra, la cuestión es que tú y yo somos santos. La cuestión es que tú y yo estamos unidos en un mismo sentir, que es en Cristo Jesús. Y eso nada nos puede separar. ¿Cuántos saben eso? Entonces déjeme ir concluyendo con esta idea. Apatía es un gran enemigo hoy en día, porque ese es el espíritu de esta generación. Porque la apatía tiene que ver no solo con el desgano
y con el desinterés hacia los demás, incluso hacia sí mismo. Alguien que cae en apatía se enferma y se enferma con respecto a sí mismo y con respecto a los demás. Se aísla en el fondo, ¿no es cierto? Pero tiene que ver principalmente cuando uno estudia el concepto con este otro concepto. Este sí que es lacerante, este sí que nos hace pedazos. Y es la palabra desidia. ¿La había escuchado? Desidia. Y la desidia, que se considera como una enfermedad clara de este tiempo, está muy asociada, por supuesto, con la depresión. Desidia te lleva a depresión. Y tiene que ver no solamente otra vez con la falta de ganas, sino principalmente con que te quedas mudo, sin palabras. Tal desgano, tanta desidia, que ya no tengo nada que decir a la vida. ¿Cómo crece un conflicto matrimonial o un conflicto de familia? De tal manera que nos quedamos sin palabras. Ni para bien, ni para mal. Desafortunadamente, lo que más aparece en el contexto de la desidia son las malas palabras. ¿Verdad que sí? Pero si yo tengo la paz de Cristo en mi corazón y busco ese vínculo y lucho por ese vínculo, entonces, ¿qué es lo primero que va a aparecer en mí? Palabras. Palabras de vida que van a asomar, que van a traer aires de reconciliación, una atmósfera de reconciliación. Amén, iglesia. Un grave problema de quedarse sin palabras es que te quedas absorbido en un desierto terrible y árido donde no puede fluir fe. Si no fluye fe, hermano, no fluye esperanza. Si no fluye esperanza, no fluye amor, que es el motor de la vida. ¿Estamos claros? Si no hay esto, no hay palabras. Te quedas atrás. Por eso es que tú y yo fuimos hechos ¿para qué? Para relacionarnos, ¿o no? Y relacionarnos en un afecto profundo. Dice afecto entrañable. ¿Sabe lo que significa afecto entrañable? Surge aquí de la profundidad, viene de la entraña, viene de lo profundo. No estamos hechos para desarrollarnos en cuanto a relaciones superficiales. Por eso es rico que aprendamos a tratarnos por nuestros nombres. Fíjate, una de las cosas que llama la apatía es precisamente esta costumbre, hermana. Y me saco el balazo con tu nombre. En lugar, ¿cómo es que te llamas? Perdón, pero tengo un apellido alemán detrás, entonces se me olvida cada rato. Y eso es ser honesto, ¿o no? Tenemos que romper esos esquemas religiosos. El hermano tanto, la hermana tanta. ¿Cómo te llamas? Tienes un nombre porque el nombre representa el valor de tu vida, ¿sí o no? Aprovecho de echarle ahí cuento ese asunto que tenemos como costumbre en la iglesia. Y que es bueno que vayamos creciendo y seamos una iglesia más natural en ese sentido, de que tú y yo nos llamamos por nuestros nombres. ¿Somos hermanos o no somos hermanos? ¿Somos amigos o no somos amigos? Somos, porque Cristo nos reconcilió. Entonces está por sentado. Entonces, exaltemos el nombre mutuamente. Y si no me acuerdo, recordémoslo. Total, el cachetazo es con cariño. Cuando tú y yo fluimos en virtud de la palabra, mis hermanos, se produce el efecto de la creación, digo yo. ¿Cuál es el efecto de la creación? Creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1, ¿sí o no? 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y
las tinieblas se movían sobre la faz del abismo. O al revés era la cosa, ¿cómo era? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y verso 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecho. ¿Cómo se resolvió el conflicto? La ambigüedad que traen las tinieblas, que confunden, que traen inestabilidad. El abismo. No hay dónde aterrizar aquí, no hay dónde establecerse. Es una cosa sin fin, que es lo conflictivo de las relaciones que no tienen determinaciones. Entonces, ¿cómo se resuelven? Que una palabra empiece a rondar en nuestros corazones y traiga la luz. Amén. Amén. Una palabra de valor, una palabra más potente. Por eso el rey David clama en el Salmo y dice, desde el cabo de la tierra clamé a ti, Señor. Clamé a ti desde lo más profundo. ¿Sabía usted que David estuvo en Chile? Sí. En el cabo de la tierra, cabo de horno, allí. Clamé a ti. ¿Y qué dije cuando clamé a ti? Llévame a la roca, que es más alta que yo. ¿Cómo te vas a poner en un lugar más seguro de tal manera que podamos determinar las relaciones interpersonales de una forma potente, eterna, larga? ¿Cómo resolvemos los conflictos más graves de la sociedad? El conflicto matrimonial o el conflicto con los hijos. ¿Cómo lo resolvemos? Que haya una palabra en nuestra boca que mate la desidia, que mate la desconsideración y traiga la ocasión del vínculo, de amor y de paz con que Cristo quiere que vivamos. ¿Cuántos lo creen? Si usted lo cree, tiene que esforzarse en esta palabra. Entonces no es sacarse el balazo, ya no puedo más contigo. Eres invivible. No puedo relacionarme más contigo. No es opción para Dios. Porque Él hizo la paz. Aleluya. Si Él hizo la paz, ¿hay solución o no hay solución? Hay solución poderosa. Lo único que tenemos que hacer es humillarnos. Porque lo primero que hace la soberbia, mis hermanos, analice el ímpetu de la soberbia. ¿Sabe lo que hace la soberbia? Te calla. ¿Sí? Te calla. Estamos tratando con un matrimonio en el instituto. El segundo nombre del hombre es porfiado. Compadre, porfiado en la vida no he visto. Y ella diría, es doña Grito. Además, ella, que es alumna, tiene un llamado profético y definitivamente tiene un don profético cargando sobre sus hombros. Y mi amiga grita. Además es grande. Entonces grita con fuerza. Entonces, entre don porfiado y doña Gritona, queda la escoba, pues. Y el diablo les ha traído estrago. Porque hay un espíritu demoníaco que está rondando y le ha dejado la tendala. Además, ella es evangélica consagrada y él es católico consagrado. Católico del rosario, mi compadre, y que le hace empeño, y que si se pone a buscar a Dios, se reza no sé cuántos rosarios. Ya no le quedan piedras a la cuestión de tanto que ora. Entonces, los dos son buscadores. Han estado por décadas buscando la solución a su problema. ¿Y cuál es su problema? La desintegración de su vínculo, producto de que ambos se quedan sin las palabras adecuadas. No hay paz. Amén. Entonces aquí hay que enseñarle a tener paz, a encontrarse. De manera que cuando se encuentren, primero se den un beso. Oh, los besos lo solucionan todo. Aleluya. ¿Cuántos saben eso?
O sea, el único que levantó la mano fui yo. Dios mío, allá hay otro que levantó la mano. Perdóneme lo burdo, pero nosotros debiéramos ser gente de labios gruesos para darnos grandes besos en el Señor. Amén. Y a partir de eso, ahora, ¿con qué está relacionado directamente los labios? Con la boca o la lengua. ¿Y qué trae la lengua? Palabras. Amén. Palabras adecuadas para relacionarse. Entonces, si algo te molestó de tal manera que te separe de mí, de alguna forma, busca las palabras adecuadas, las palabras de paz que van a cubrir. Porque nosotros estamos llamados para dar esperanza a este mundo. ¿Sí o no? Aleluya. Termino con esto. Por eso el apóstol Santiago insiste en el tema de la lengua. Y une el concepto hablar con el concepto sabiduría. ¿Sí? Famoso texto. Santiago capítulo 3, verso 13 al 18. Terminamos con esto. Porque además me dio calor. ¿Ah? Capítulo 3, versos 13 al 18. ¿Los encontró, hermano Andrés? ¿Ah? Ahora es hermano porque está metiendo las patas. No. Además no tengo el texto desarrollado aquí, así que no se lo puede leer. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea, ¿quién le achunta el asunto? ¿Quién le apunta? ¿Quién resuelve temas? Entonces, ¿y quién se cree encachado, en otras palabras? Muestre por su buena conducta, como me relaciono, sus obras en sabia. No se ande cachetoneando de que se las sabe toda, porque la Biblia dice no sabe nada. Amén. Palo. Pero, si decís, tenéis muy chica la letra, vos viejo. A ver. Si tenéis, mira cómo sigue. Si tenéis, ¿qué cosa? Esas cerraditas de ojo que mirando debajo del agua. Si tenéis snorkel, diría yo. ¿No es cierto? Se mete ahí para mirar dónde está la falla. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. O sea, si estás pasando rollo continuamente. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal. Ahí tení. Gracias, Andresito, que me pusiste letras grandes. Porque donde hay celos y contención, allí hay. Mira, párate ahí, ándate para atrás. ¿Donde hay qué cosa? Primero, celos. ¿Sabe lo que dicen los celos en una relación? Cuando entramos sobre todo en una discusión, a ver, ¿qué me va a decir? Y usted empieza a sacar los guantes. Porque no quiere que el otro avance. Ay, ¿qué me va a decir ahora? ¿Sí o no? Pelea, disputa, recelo, sospecha. Ahí funciona el espíritu de sospecha espectacularmente. Pero eso es espíritu del diablo. Amén. Porque el Espíritu de Dios todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Allí hay perturbación y toda obra, o sea, nos vamos a ir mal. Pero la sabiduría que es de lo alto es primero pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ya se arregló la cuestión, ya, no peleemos más. Y queda con toda la bala pasada aquí, ¿sí o no?
Espérate nomás que otra vez va a venir, te dice el diablo por atrás. Y el fruto de justicia, ¿cómo se siembra? Para aquellos que hacen la paz. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. Aleluya. Aleluya, aleluya. Cuando yo recibí esta palabra, buscando cómo plantearles este valor fundamental de la esperanza, para que el tema no se nos cayera y fuera rutinario y fuera técnico, Dios conmovió mi corazón y hubo un terremoto espiritual dentro de mí. Y esto es lo que necesitamos, mi hermano, todos los días. Ser gente sencilla, honesta, que supera la diferencia, la adversidad, para permanecer en el tiempo, porque Dios es Dios de los tiempos. Él es eterno. Entonces, cualquier diferencia que tú y yo tengamos, ¿cómo se va a resolver? Que entre tú y yo haya paz, porque Dios lo va a resolver. Por muy teológica que fuera la diferencia, por muy de visión que fuera, tú quieres una cosa, yo quiero otra, que a mí me parece esto, que a mí me parece esto otro. Eso es una cuestión que puede seguir por largo tiempo, y lo único que puede sostenerlo es que tú y yo tengamos paz y Dios traiga claridad. ¿Cuántos saben eso? ¿Y eso dónde comienza, mis hermanos? No comienza aquí en la iglesia, comienza en tu casa. Tú tienes que esforzarte porque haya paz en tu casa. Y si no hay paz en tu casa, todo lo demás se va a distorsionar. Porque el vínculo de un ser humano, la esencia del vínculo de un ser humano, surge en el hogar, surge en el hogar. Amén, iglesia. Surge a partir del matrimonio, surge a partir de los hijos. Allí tenemos que esforzarnos por la paz. La paz que excede a todo conocimiento. Excede a conocimiento, parecer, juicio sobre las circunstancias. Entonces ella y él tienen puntos distintos de ver las cosas y eso los separa. La única forma de resolver eso es que haya paz. Paz, dice, dos que se unen en torno a un vínculo sin conflicto. No lo voy a permitir. Voy a retener palabras. Y tampoco voy a callar, porque la solución no es quedarse callado. La solución es hablar lo correcto. Aleluya, Padre. Recibimos tu palabra. Dígale, recibimos tu palabra. Tu palabra sana, dígaselo. Tu palabra sana. Tu palabra restaura. Tu palabra es viva y eficaz. Y llega hasta lo más profundo de nuestro ser para convencernos, para transformarnos. De manera que tú te glorifiques en nuestra paz. Establecemos paz en nuestras relaciones. Padre, en el nombre de Jesús, atamos el espíritu de soberbia, el espíritu de apatía, el espíritu de conflicto, de contención, de malos pensamientos. En el nombre de Jesús, todo aquello que nos separa los unos de los otros, declaramos paz en Jesucristo. Declaramos la capacidad de permanecer juntos en el tiempo, pese a que tengamos diferencia. Porque tú eres nuestro Padre, nuestro Dios, que es en todos, por todos y sobre todos, para que seamos uno delante de ti. Gracias por esta palabra, una palabra del reino, para que triunfemos, Señor, en el poder del reino. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo y te adoramos. Gracias, Señor.
Vamos a cantar al Señor y mientras cantas va a pasar lo siguiente. El Espíritu Santo va a venir sobre ti y va a traer paz. Déjalo que opere. De alguna manera no dependas de lo que sientes. Confía en el Señor y Él hará. Mientras cantamos va a suceder algo, lo vuelvo a repetir. El Espíritu Santo va a traer paz a tu corazón. Y cualquier conflicto que tú estés enfrentando, aún dentro de tu hogar, Dios te va a dar visión ahora mismo. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de paz. En el nombre de Jesús lo declaro. Gracias, Jesús.